Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con el curso de lenguaje y teoría musical en este tema, que es el tema 5, es el último tema de la primera parte del nivel 1 básico para aprender a escribir y a interpretar la música. Hoy lo que vamos a ver es un tema bastante corto, pero que después nos va a servir aprender estos conceptos para más adelante poder aprender cosas nuevas. Lo que vamos a ver hoy son las cualidades del sonido, que como todos saben las cualidades del sonido son 4: altura, timbre, duración, intensidad. ¿Qué es la altura? La altura es cuando un sonido es grave o suave. Por ejemplo, cuando un sonido es grave o agudo. Por ejemplo, un sonido grave y un sonido agudo. Sonido agudo, la altura sería... Eso, por ejemplo, es un sonido agudo. O así es un sonido grave. Si ustedes se acuerdan que en el primer tema, en el tema 1, vimos la clave de sol. La clave de sol lo que hacía era medir las alturas dentro del pentagrama. Cuando una nota estaba en una altura media o cuando una nota estaba en altura aguda. Después, entonces, para medir la altura, por el momento vamos a usar como referencia la clave de sol que se coloca al principio del pentagrama. Después tenemos el timbre. El timbre es la cualidad del sonido que representa de dónde procede. Por ejemplo, de dónde procede, qué es lo que yo oyo. Por ejemplo, dentro de una obra musical, ¿cuál es la fuente sonora? Puede ser, por ejemplo, un violín, puede ser una tuba, puede ser una guitarra, puede ser el sonido de un piano. Lo que se oye de eso ahí es lo que se considera el timbre. El timbre, entonces, cuando nosotros escuchamos, puede ser el timbre, por ejemplo, de la guitarra. Puede ser que nosotros escuchemos el timbre del violín, el de la batería, etc. Eso es la cualidad timbre, que es lo que yo oyo. Después tenemos la duración. La duración es súper fácil, es cuando un sonido es largo o corto. Por ejemplo, un sonido largo puede ser y un sonido corto es. Eso lo podemos hacer con los instrumentos, y si no, son los sonidos que nosotros escuchamos en la naturaleza o sonidos artificiales. Y después, por último, tenemos la intensidad, que la intensidad sí es cuando un sonido es fuerte o suave. Eso ahí lo podemos delimitar o lo podemos entender a través de un equipo de música cuando nosotros manejamos los volúmenes. Ahí nos damos cuenta si un sonido puede estar más fuerte o más suave. Entonces, lo que nosotros tendríamos que aprender de estos conceptos es la altura, cuando un sonido es grave o agudo. El sonido grave es grueso y el sonido agudo es finito. Y ese sonido es representado en el pentagrama por la clave de sol. Y después tenemos, por ejemplo, el timbre, que habíamos dicho que es de dónde procede o la fuente sonora de lo que nosotros estamos escuchando. Por ejemplo, en una obra musical nosotros podemos escuchar el timbre de la guitarra, el timbre del violín, el timbre de la batería, y dentro de lo que son las voces también podemos escuchar la voz de una mujer, la voz de un niño, la voz de un adulto. Eso es lo que se representa como timbre. Y después tenemos, por ejemplo, la duración, que es cuando un sonido es largo o corto,
que eso ya lo vamos a ver más adelante en el pentagrama. Y tenemos la intensidad, que para entender más o menos qué es la intensidad, es cuando un sonido es fuerte o suave, y lo podemos probar como ejemplo con el volumen del equipo de música o de la computadora. Bueno, hasta aquí terminamos el último capítulo del nivel 1 de teoría y lenguaje musical, y los esperamos la próxima semana.